Hola chicos y chicas, hoy estamos en un nuevo vídeo donde voy a presentar los tipos de textos más el diálogo. Yo soy Manuel Fidalgo Chávez y empezamos. Primero, el primer texto es el texto expositivo. Lo primero que hay que saber es qué es un texto expositivo. Pues mirad, un texto expositivo trata de informar sobre algo a una persona, no este cartel, no una letra, una persona. En el texto expositivo hay un tema que para tratar. Yo no puedo hablar de la nada, ¿sabes? Bueno, eso no sé si se consideraría un tema. En este tema, el autor trata de explicar el tema y describirlo con ejemplos, para que se le haga más fácil de entender a la gente, a lo que le estaba explicando. Los textos expositivos pueden ser orales o escritos. Por ejemplo, aquí es oral, porque está hablándome. Este me estaría hablando, ¿sabes? Este me estaría hablando. Pero, por ejemplo, una carta que me diga algo informativo, un periódico, sería escrito. No me lo está hablando. Un periódico creo que no habla. Un periódico no habla. No sé qué he hecho ahí. Las características de los textos expositivos. Los textos expositivos pueden ser objetivos o subjetivos. En la objetiva el autor no da su opinión. En la subjetiva sí. Ejemplo, en la objetiva los elefantes son mamíferos. Esto nadie te lo puede discutir, son mamíferos, no ponen huevos. Subjetiva, los elefantes son el animal más bonito. A ver, este elefante es monísimo, ¿vale? Pero es subjetivo porque a lo mejor yo odio los elefantes y no me gustan, ¿sabes? No me gusta, por ejemplo, este elefante. No sé, le veo cara de marrano o algo, yo qué sé. Clases de textos expositivos. Divulgativo y especializado. El divulgativo está dirigido a personas que no saben del tema. Por ejemplo, un señor me dice, el profesor me dice matemáticas y yo no sé qué es matemáticas. Pues entonces me explicaría algo que no sé. Y la especializada, pues saben del tema que van a tratar. Los científicos con científicos van a hablar de ciencia, supongo. No hablarán del café. Tienen una estructura los textos expositivos, la cual se basa de introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción introducen el tema. Por ejemplo, buenos días, hoy empezaremos con la serie de Dora la Exploradora. Desarrollo explica el tema, por ejemplo, es muy fácil, 2 más 2 es igual a 4, porque así es la regla matemática. Bueno, un menudo ejemplo. Conclusión, cierra la exposición con alguna idea. La cierra, no la deja abierta, una puerta no la deja abierta, ¿sabes? La deja cerrada, así, cerrada. Ahí, ¿ves? Cerrada, no abierta. Cohesión textual. Tienen conectores, por decirlo así. Hay 3, de adicción, de contraste y de explicación. La adicción, por ejemplo, es además, y, también. Estas unen. Por ejemplo, yo digo, el gato era blanco y además, bueno, ahí pongo 2, y además tenía manchas marrones. Contraste. Por ejemplo, pero, no obstante, sin embargo, estos oponen algo. Yo digo, el gato era blanco, pero su hermano era negro. Explicación. Pues, es decir, o sea, estos aclaran, no el agua, ¿sabes? No aclaran el agua, aclaran el pensamiento, la idea, aclaran la idea. El agua no, la idea. El agua no.
Ahora empezamos con el texto argumentativo, ya no es el texto expositivo. El texto argumentativo, es aportar razones para convencer de algo a la persona destinataria. Yo quiero convencer de que la hamburguesa es mejor que la pizza y tengo que dar mis razones para decirle, por ejemplo, a un amigo que la hamburguesa es mejor que la pizza. La estructura de los textos argumentativos es introducción, argumentación y conclusión, muy parecido al texto expositivo. En la introducción presentamos la idea que se defiende. Vamos a defender que la hamburguesa es mejor que la pizza. Y aquí argumentamos el cuerpo central donde se explican las ideas. Aquí explicamos por qué la hamburguesa es mejor que la pizza. Yo qué sé, porque hay más variaciones, yo qué sé. Creo que hay más de la pizza, pero bueno. Conclusión. Resume la idea. Lo que tratamos en la argumentación la resume en pocas palabras en conclusión. Tipos de argumentación. Objetiva. No influyen los sentimientos ni pensamientos del autor. O sea, yo no me influyen las ideas a mí. Yo no aporto ideas. Yo aporto la realidad. El agua es azul, nadie te lo puede discutir. Eso. Y la subjetiva, bueno, esto es igual que el texto expositivo. Lo mismo, objetiva y subjetiva. Influyen los pensamientos y sentimientos del autor. Aquí, yo qué sé, puedo decir que el agua es muy bonita. Imaginaos el ejemplo del elefante de antes, ¿sabes? El debate, algo nuevo. Aquí hay dos personas hablando o jugando al parchís, pero en esta ocasión están hablando. El debate es una discusión entre dos o más personas que argumentan un tema, pero no una discusión de ¡hey, tú eres tonto! No, tú eres más tonto. No, esa discusión no. Están defendiendo su tema. Este le gusta la pizza y la hamburguesa y tienen que argumentar quién ganará. ¿Quién ganará? En el debate intervienen un moderador que dirige y organiza los turnos de palabra. Aquí tendría que haber otra persona que dirija los turnos de palabra. Le toca ahora a este, le toca. Participantes, que en este caso son estos dos. Defienden los puntos de vista diferenciados. A uno le gusta la pizza y a otro le gusta la hamburguesa. Eso es el tema. Público, habría un montonazo de gente por acá, por aquí. Bueno, un montonazo, muy poca. Personas que asisten al debate y pueden participar en él. La gente podría participar aquí, aportar algo. No sé, algo, yo qué sé, no sé. El diálogo. Los diálogos son un intercambio de mensaje entre dos o más personas. Tiene que haber obligatoriamente dos personas. El diálogo puede ser orales o escritos, igual que el texto expositivo. Y también pueden ser, cuidado, espontáneos, en el que el diálogo se improvisa, y no está escrito. Suelen haber descuidos. No está escrito. Aquí, por ejemplo, ya una persona aquí habla y suele haber descuidos, suele haber problemillas, no sé, algo. Se traba como yo porque no lo tengo escrito. Y también pueden ser planificados, como los discursos. Diálogo programado y formal, y mucho más organizado que el espontáneo. Este suele estar escrito en una hoja, en algún lado. Pero el espontáneo no está escrito. Escrito no. Pero está contado. Es como cuando hablas con tu amigo. Cuando hablas con tu amigo no lo tienes con un papel. Eso creo, porque si no eres uno que predice el futuro, lo que te va a decir tu amigo. Dentro hay interlocutores, dentro del diálogo. ¿Ves? Que son personas que participan en un diálogo respetando los turnos de palabra y con respeto. Lo del moderador que hablamos antes, aquí, aunque esto sea el debate y esté dentro del texto argumentativo, se vuelve a poner aquí.
Bueno, no se pone, pero es más o menos. Se participa en un diálogo respetando los turnos de palabra. Esta vez el moderador eres tú y tu amigo. Tenéis que respetaros entre vosotros, hacer paces. Paces. Ay, paces. Eso es solo una mano, ¿vale? Y bueno, espero que este vídeo te haya sido útil. Muchas gracias por tu atención.